porque no puede ser completa una historia del conflicto si no se completa con todos los que tuvieron que salir. Esa decisión de ayudar, esa solidaridad y ese compromiso nos transformó también en defensores de los derechos humanos. Principalmente como el sentido de pertenencia se afianzó porque nos encontramos, gracias al trabajo de la comisión. De identificar también que los relatos que tiene uno en el imaginario son unos y los relatos reales son otros. Mucha tristeza, nadie está preparado para irse del lugar de donde es, del país de uno. Y esto fue muy lindo ver que ellos pudieron dar su testimonio y se sentían que estaban siendo tenidos en cuenta. El testimonio de un exiliado es una caja de Pandora. En general es un relato que ha estado encerrado con el candado del silencio, en el baúl del desarraigo. Bueno, yo hace muchísimos años que trabajo en historiografía y aplicaba al periodismo con los temas de migraciones que me llevaron a exilio, obviamente, memoria y verdad y relaciones de poder. Entonces, cuando supe que la Comisión de la Verdad iba a tratar el tema del exilio, que tenía un macroterritorio, y que la persona encargada era Carlos Beristain, a quien conocía ya de antemano, pues me puse manos a la obra para traerlo hasta París. Esto estaba muy recién creado, no había nodos, no había nada, la comisión acaba de empezar su mandato, estaba en pañales y con Carlos Beristain hicimos una reunión en París y algunos amigos con los que yo sabía que podíamos contar para hacer este trabajo. Lo primero que hicimos fue crear el grupo, fue el primero, París, y él nos dijo que teníamos que conseguir socios estratégicos. Entonces eso es un trabajo de lobby y ONG que yo desconocía por completo y que lo hice con una persona que lo ayudaba a él en el exterior, que era Arantxa, su compañera de ruta los primeros años, y nos fuimos golpeando puerta por puerta en diferentes organizaciones que ya conocía yo de alguna manera porque eran mis fuentes en periodismo. Entonces han creado lazos de amistad y confianza. La primera fue Amnistía Internacional, que nos aceptó de inmediato a ser socia estratégica, y luego un paraguas de iglesias progresistas, católicas, que trabajan mucho con exiliados porque son ellos los que se encargan de los migrantes y de los refugiados desde siempre. Y este paraguas de iglesias que está en una red que se llama Red de Colombia, Francia, Solidaridades, de la cual hacen parte Cáritas y Secours Populaire, en fin, una cantidad de organizaciones respetadas. Francia América Latina, FAL, que es ONG también respetada por el gobierno francés, digamos, aceptaron con todo lo que eso implica aceptar. Es decir, esto yo no sabía que se toma mucho tiempo que un organismo diga sí, y lo que nosotros queríamos era que ellos nos dieran sus logos. Nosotros nos comprometíamos a que cualquier papelito o gran documento o lo que saliera de nuestro trabajo pasaría por ellos lo aprobarían para darnos sus logos. ¿Por qué? Porque necesitábamos blindarnos. Y era importante que no dijera que había 17 o 15 o 2 guerrilleros en el exterior contando su verdad. Así, entonces, logramos ese trabajo y después nos dijo Carlos que había que recoger los testimonios. Entonces, yo fui la persona nombrada para recoger testimonios y otro compañero, porque yo recojo testimonios desde hace 30 años que hago periodismo. Entonces, empezamos a recoger los testimonios y ahí nos dimos cuenta que, lo he contado muchas veces, que el testimonio de un exiliado es una caja de Pandora. En general es un relato que ha estado encerrado con el candado del silencio, en el baúl del desarraigo, y que cuando se atreven a hablarlo y después no los puedes parar, es un torrente de voz que transforma a la persona. Muchas veces estos testimonios no los habían escuchado ni los propios hijos, no sabían por qué estaban aquí, aunque uno carga con eso en el inconsciente, ¿no? Y esta gente nos pedía, y nosotros también nos sentíamos emplazados a que estas horas de grabación que mandábamos a la Comisión de la Verdad en Colombia iban a ser el material, los insumos para un formato, para un patrón de violencia que está muy bien, que fue lo que la comisión hizo, mucho más que eso además logró hacer,
pero también sentíamos que todo este proceso de entregar el testimonio, de todo lo que el proceso transformador de entregar el testimonio se iba a perder en ese patrón, porque eso no podía ir impreso ahí. ¿Qué hacíamos con eso? ¿Qué hacemos con esa persona que en sí misma es un documento vivo y hablante y actuante, porque además querían también trabajar? Era época de pandemia, entonces pensamos, bueno, vamos a hacer audiovisuales con esto, y empezamos a hacer los audiovisuales a distancia. Yo estoy convencida, porque esa es mi visión de la historiografía y del relato, que la memoria se esculpe con el tiempo, pero también con los relatos de los otros, con las voces de los otros. Entonces les propuse que el trabajo fuera un cruce de voces y un cruce de saberes, y que trabajáramos quienes dieron su testimonio como cronistas, pero también como editores de su propia historia. Así que cada una de las personas que aceptaron que su testimonio se convirtiera en una pieza audiovisual, trabajaron haciéndola. Nada es casual en estas piezas audiovisuales, ni la música, todo está escogido en torno a la vivencia de esta persona como colombiano expulsado, como exiliado. Una vez las empezamos a tener, dijimos, ¿qué hacemos con esto? Pandemia, nunca vamos a salir de aquí, nunca vamos a volver a un museo, la vida se nos acabó, hagámosla virtual. Porque ya empezaban a haber experiencias de exposiciones virtuales, de otro tipo, obviamente, de museos. Y por cosas maravillosas, alguno de nosotros tenía contacto con una asociación que se llama Otras Voces en Colombia y que hace exposiciones virtuales. Y nosotros nos llamábamos Voces desde la otra orilla, así que ese cruce de voces de la otra edad, era un buen augurio, y efectivamente trabajamos con ellos y empezamos a hacer esta exposición que ellos no tenían la menor idea y nosotros tampoco, que iba a ser tan colosal y que nos iba a tomar más, 2 años armarla. Y la financiación la conseguimos porque los socios estratégicos se enamoraron del proyecto y la pagaron muy barata. Nosotros lo robamos y ellos se dejaron robar porque no sabíamos cuánto podía costar esto. Y así nacieron estos testimonios, estas piezas audiovisuales, que ante todo son un documento de archivo. Estos no son documentales para concursar en ningún festival de documentales. Esto es un documento de archivo. Todo lo que está allí está al servicio de un saber, de la arqueología de la memoria. Y con la maravilla que cuando se la entregamos a la comisión, porque fue un regalo de nuestra parte, la comisión la integró a su transmedia y está en el legado. Y eso es lo más satisfactorio que puede salir de este trabajo, ¿no? Que esté ahí, que todo el mundo tenga acceso y que sea un documento también para estudiosos, para académicos, decir, que esto deberían verlo en los colegios. Y también lo interesante es que son relatos diversos. Entonces hay voces también del exilio periférico, como lo llamo yo, los relatos de la periferia, los relatos de los transexuales, relatos de los adoptados, que es otra forma de expoliación, digamos, de la identidad, de un patronímico robado, porque finalmente un país en guerra es un país que vende niños, y eso ocurrió en los años 80. Y por lo menos nosotros tenemos el testimonio de uno de estos casos que está en una de estas salas. Así que bueno, los invito a que la vean. Si van a Comisión de la Verdad, el enlace, y buscan Exilio, encontrarán que ahí está la exposición, la pueden visitar las veces que quieran y repartirla. Y yo pienso que lo más importante es que sin moderación hay que propagarla. Eso es. ¿Cómo me sentí? Pues esto no lo puedo resumir en 2 adjetivos. Yo creo que pues ha sido la experiencia el reto más grande que he tenido en recopilación de la memoria, incluso como periodista, porque entrevistar una víctima es muy complicado. Entrevistar a una víctima es enfrentarse a varios relatos que van cambiando. Y yo descubrí que a ella no la puedes controvertir, porque es su verdad, pero que su verdad también es cambiante. Y que en una primera entrevista el primer relato que dan es como un selfie, es aquel que han tenido que construir para presentar al público. Entonces está muy bonito, con colorito pintadito. Pero en la segunda entrevista la persona empieza a sacar otras cosas hasta que la memoria se apodera de su voz y ya no puede parar. Y es otra cosa. Entonces fueron muchos procesos, muchas entrevistas durante mucho tiempo con cada persona para que fuera saliendo esa verdad o esas verdades que la persona ni siquiera había tenido tiempo de construirlas. Y eso fue, primero que todo, para mí pedagógicamente ha sido interesantísimo,
como mi quehacer de entrevistadora, pero también tiene una parte dolorosa, y es que tú estás trabajando con el dolor, y cuando tú duras 2 años editando piezas audiovisuales cuyo material es el dolor, trabajas, lo editas, lo subes, lo bajas y estás aparentemente ajeno, porque pues estás como un profesional, el dolor se te va instalando. Y en mí pues se quedó instalado físicamente. Entonces, a partir de esta exposición yo tengo una enfermedad que se llama dolor residual en mi cuerpo, y bueno, ahí voy cargando con él.